acompaña don Julio Curi aquí en el espacio. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Qué bueno. Y a propósito de vasta experiencia, ayer leí yo una decisión que se dictó con ocasión de un caso en el que yo representaba una de las partes. Y la jueza utilizó la voz, el vocablo, pero con voz alta, con la B larga. En la acepción de basta con B corta. Y ese tipo de errores y de faltas ortográficas son muy corrientes, sobre todo en las decisiones de los tribunales del interior del país. Pero eso es preocupante, el nivel de analfabetismo o de desconocimiento del español, del idioma. Pero tú eres un... el gran corrector de estilo de República Dominicana. Corrector de estilo en las redes. Y qué bueno, porque hay mucha gente que critica y observa cosas y opina, pero lo peor de todo es que no sabe escribir. Entonces, tú le aclaras mucho las puntuaciones, las S, los signos de interrogación, la admiración. Faltas, eso es muy importante, porque esa es la base de un país educado. Ustedes conocen el proverbio popular que reza, hijo de gato, caza ratón. Así es. Sí. En aquellos años, que no existían obviamente redes sociales, mi papá le escribía permanentemente cartas a un señor que ya debe haber fallecido, supongo, ¿no? Que se llamaba Agustín Concepción. Él era corrector de algunos periódicos y tenía una columna donde usualmente se resaltaban las faltas o errores que se deslizaban en los periódicos impresos. Y cuando mi papá advertía a algunos que esos gazapos que se zafaban. Exacto, él le dirigía cartas a Agustín Concepción y se mantenían siempre resaltando, o sea, abogando, digamos, o velando por el uso del idioma de forma correcta. Qué bueno. Y entonces yo lo he hecho mío, pero ahora con otro estilo porque ya... Tú eres un RAE dominicano, la Real Academia de la Lengua. Julio, quiero aprovechar tu presencia en el espacio porque República Dominicana, bueno, conocido por todos, a partir de que finalizaron las elecciones, el presidente Luis Abinader, pues, puso en la agenda nacional y ha sido un tema que se ha mantenido desde su perspectiva, desde su punto de vista como jefe del Estado, la necesidad de introducir una reforma constitucional. Entonces, se ha abierto un debate entre los que entienden que sí es necesaria una reforma constitucional y los que entienden que no. Yo quisiera conocer tu opinión de que si tú entiendes que es necesaria una reforma constitucional y cuáles aspectos tú entenderías, en caso de que estés de acuerdo, que deberían abocarse más allá de lo que se ha planteado, los candados, que quiero que me explique un poquito también sobre eso. Bien, yo he sostenido la teoría de que la Constitución del 2010 nació con una necesidad de reforma. ¿Por qué? Porque en aquel momento el partido gobernante, seducido por un populismo idiomático, cometió el error de ignorar que los colectivos mixtos se pueden designar a través del género masculino, sin necesidad de reiterar el femenino. Es lo que aconseja la Real Academia Española y la economía lingüística, ¿no? Evitar esas repeticiones engorrosas de él o la presidenta o presidente de la República, los y las diputados o diputadas. Eso es tedioso. Pero eso no es exclusión, porque de acuerdo... No. Ah, okay. No. Así se le llama el lenguaje inclusivo, impuesto por una corriente que quiere desconocer una regla idiomática. ¿Pero lo incorporó o no lo incorporó? Sí, claro, la Constitución nuestra ahora es... No, yo sé que lo tiene. Yo digo que la Real Academia, o sea, lo ha incorporado. No, nosotros, eso siguen siendo ideales de las corrientes feministas. Sí, exacto. Imagínese, se llega al extremo de, en algunas ocasiones, incluso en alguna que otra ley, creo que lo he leído, de llamar miembra. Sí. Por ese afán que no existe. Hay voces que solamente existen en el género gramatical masculino. Pero bueno, eso es ya desde el punto de vista por lo que hablábamos del idioma, que nace con esa necesidad. Pero también desde el mismo preámbulo, ¿no creen ustedes que 14 años es poco tiempo? Esa Constitución que se proclamó en el 2010 ciertamente reformó de forma integral la Constitución de 1994, que era la entonces imperante, a excepción de la reforma puntual que se le hizo en el 2002 para permitirle al expresidente Mejía
aspirar en el 2004. Así es. Okay. Pero en el preámbulo ustedes leen que entre los valores supremos y principios fundamentales está el imperio de la ley y la justicia. Sin embargo, entre nosotros es falso que impere la ley. Aquí impera el derecho. Ley y derecho son dos conceptos completamente distintos. Ley es la norma escrita que se aprueba en el Congreso Nacional y el derecho es la suma de las disposiciones reglamentarias de las leyes, de la Constitución, pero sobre todo, que es lo más importante, de los principios, que son los que norman la orientación de las normas escritas. En todas partes del mundo es así, es el derecho lo que impera, y por eso el otro que se menciona, que es la justicia, no tiene apellido en el preámbulo y debe tenerlo, porque existen dos tipos de justicia, la formal y la material. La formal es la que se logra a través de una interpretación exegética, literal, una aplicación ciega de la norma escrita sin importar el principio de razonabilidad, el principio de justicia, el de proporcionalidad, que predominan en la interpretación sobre lo que uno lee de izquierda a derecha que se aprueba en el Congreso o en los reglamentos. Entonces, la justicia no es formal, la justicia es material. Independientemente de lo que diga la norma escrita, hay que velar por la justeza de su contenido. Eso significa... Perdona, que no me definió si estás de acuerdo con la modificación. Sí. Sin miedo, sin susto, porque yo sé que lo que cunde es el temor de que la reforma puntual del artículo 130 y 124 de la Constitución, que es el que prevé el régimen presidencial, le pueda permitir al mandatario dar una repostulación en el 2028 y tal vez otra en el 2032, pero eso no es posible. Y lo voy a explicar. Pero bueno, yo hablando de las necesidades de la reforma, hay una muy, por ejemplo, entre las garantías del debido proceso no figura el derecho a la motivación ni el derecho a ejecutar lo que se decide mediante sentencia firme, que sí son parte de ese catálogo de las garantías fundamentales. Ahora que se me ocurre, son muchas las que he tenido en mente, pero hay algunos órganos colegiados que están compuestos por unos números tasados. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional está integrado por 13 jueces. Para en lo adelante nosotros llevar a esos jueces a 17 o a 21, tendríamos que modificar la Constitución. Entonces hay que aprovechar esta enmienda para que se lea el Tribunal Constitucional, a modo de ejemplo, estará compuesto por no menos de 13 jueces. De forma que si se va a operar una modificación a su matrícula, a su integración, se haga por ley y no por la reforma de la Constitución. Eso sucede también con el Tribunal Superior Electoral, eso sucede también con la Cámara de Cuentas. Sí. En definitiva, sí se puede aprovechar la reforma para una cosa muy importante. Yo creo que es en la Constitución que se debe reglar la imposición de las medidas de coerción, porque como están concebidas ahora en el artículo 40, numeral 14 o 13, son principios, son normas muy abiertas, aun cuando se establece la excepción de las medidas de coerción en sentido general, no solamente de la prisión preventiva. Ustedes saben que aquí eso es moneda corriente, se convirtió en todo lo contrario. En la norma. Entonces, ¿cómo se revierte eso? Pues estableciendo en esa reforma, por ejemplo, que se impondrán medidas de coerción a aquellos imputados que no puedan probar que tienen un domicilio, un patrimonio, porque se supone que si tú tienes arraigo material, arraigo económico, arraigo familiar, tú no te vas a ir a ningún sitio, tú no te vas a sustraer del proceso. Y menos como están las leyes de extradición. Exacto. Donde te vas a ir. Lo fácil que es ubicar a cualquiera. Sí. Donde quieras. Básicamente, está hablando de muchísimos aspectos que se pueden aprovechar en la reforma. Para continuar con ese punto, porque hay otros también que quisiéramos hablar fuera de lo que es la reforma constitucional, el presidente insiste de que la visión de él no es tan amplia. Por ejemplo, de la reforma. A lo mejor no ha sido un estudio tan meticuloso como el caso que está haciendo Julio Curi. Con relación al Ministerio Público, ¿tiene alguna propuesta de que haya alguna fórmula especial para elegir al Procurador General de la República que no sea por decreto presidencial? ¿O está de acuerdo de que siga siendo así? Yo creo que lo que él va a proponer es que ese nombramiento dependa de una terna que le presente tal vez el Congreso.
Otra vez. Es lo que yo supongo. ¿Y qué yo sugiere estoy en usted? desacuerdo con que él se desprenda de esa facultad, porque en casi todas partes del mundo es el presidente de la República, porque es digamos que como jefe de gobierno también tiene a su cargo la dirección de la política criminal del Estado, es del Estado. Y, a ver, yo puedo hacer un repaso por toda América Latina y yo, hasta en Estados Unidos, es el presidente de la República quien lo designa. Lo que pasa es que se generó o se acumuló un cierto descrédito. Allá es fiscal general, ¿verdad? Sí, fiscal general. Exacto. Bueno, es lo mismo. Exacto, para los fines. Pero debemos reconocer que el Ministerio Público no es un órgano dependiente del Poder Ejecutivo. El Ministerio Público es un órgano autónomo, independiente, a tal punto de que hasta la Constitución del 2010, todos los fiscalizadores, fiscales, procuradores de corte y procuradores adjuntos, antes se llamaban ayudantes del procurador, y el titular los designaba el presidente de la República por decreto. Y a partir del 2010, y luego la ley orgánica del Ministerio Público, que es la 133.11, esa es una atribución. Es decir, se escogen son de carreras. De carrera, por concurso. Por concurso, exacto. Y el presidente de todos los miembros del Ministerio Público apenas designa al procurador y a 7 de los 14 adjuntos. Imagínense, ¿qué control puede tener el procurador sobre todo ese órgano? Eso es, qué sé yo, es una idea distorsionada que hemos tenido a partir tal vez del desempeño de este o aquel otro procurador, pero no hay necesidad de que el presidente se desprenda de eso, porque total, aún lo presente una terna, la experiencia nos enseña que, ahí está el caso de esta Cámara de Cuentas, fue elegida por ternas que presenta, como establece la Constitución, la Cámara de Diputados al Senado, pero a nadie le cabe la menor duda de que son 5 personas que fueron seleccionadas en función de sus adherencias al poder de turno. Así es. Eso siempre va a suceder. Sea cual sea el método, siempre habrá una dependencia. La independencia de la República Dominicana no existe de nadie, porque siempre se va a depender de alguien al final de cuentas. Don Luna. Julio, bienvenido. Gracias. Un placer verte. Tu parecer con relación a los acuerdos económicos del Ministerio Público, en relación a los casos que están dentro de la palestra en este momento y que han llamado la atención, si son transparentes, no transparentes, y en la forma en que se han hecho, sacando a unas personas, dejando a otros, entrega de recursos a través de otros contratos posteriores. Bueno, ustedes saben que existen en la administración 2 tipos de potestades. Las discrecionales, que son aquellas que le permiten al órgano elegir entre 2 o más opciones que son igualmente válidas, y las regladas, que son aquellas en que ya la discrecionalidad se le enajena porque el legislador exige un supuesto y agota en el contenido de la norma que contempla la potestad la consecuencia, es decir, asigna a ver, ¿cómo lo digo? La licencia de conducir, por ejemplo, es una potestad reglada de la administración, porque si yo cumplo con las exigencias de la ley, el Intrant no puede hacer otra cosa que emitirme la licencia. No puede elegir entre emitírmela o no emitírmela. Esa es una potestad reglada. Igual sucede con la emisión de las licencias de armas de fuego, en fin. Y la discrecional, como ya dije, hay un margen para apreciar. Una potestad discrecional es contratar un abogado, porque la ley de contrataciones públicas, al prever este tipo de contrataciones por excepción, el órgano puede elegir entre esto o aquel otro en función de su pericia, de su capacidad técnica, de su experiencia, de la confianza que le inspire. Entonces ahí es discrecional. El criterio de oportunidad, que es el instrumento procesal que ha utilizado el Ministerio Público para arribar con acuerdos con algunos imputados de casos sonoros. ¿De felicidad o oportunidad? Sí, esa es una potestad reglada. Okay. ¿Por qué es reglada? Porque el artículo 370, numeral 6 del Código Procesal Penal, dispone que la acción penal de la que se prescinde con respecto al imputado que se favorece debe ser considerablemente más leve que la de los hechos que ese imputado con su testimonio ayuda a esclarecer o de los hechos que contribuye a perseguir. Es decir, pasa a ser un informante, un colaborador del Ministerio Público. Entonces, como la acción penal en rigor, en puridad, no puede ser
más leve ni más gravosa que otra, porque es una pésima redacción, una técnica legislativa deprimente, deplorable del Congreso. En realidad ahí lo que se quiso decir es cuando los hechos cometidos por el imputado que se favorece aparejen sanciones menos gravosas que las del resto de los imputados. No sé si me doy a entender. Sí, sí. Es decir, no se le puede convenir a un autor de un hecho un criterio de oportunidad para que implique a un cómplice. ¿Por qué? Porque el cómplice siempre es pasible de penas, de las penas inmediatamente inferiores a las del autor. Se supone que sí. Entonces, si la participación... Pero no está claro eso en ese código. Sí, claro. Sí. Ok. Entonces, para que el juez pueda aplicar en los casos complejos el criterio de oportunidad del Ministerio Público tiene que demostrarle que el imputado con el que se ha acordado el criterio de oportunidad ha cometido un hecho que conlleva penas privativas de libertad inferiores a las del resto de los imputados.